al segundo corte de macroeconomía. La macroeconomía, como ya lo habíamos conversado anteriormente, eh, maneja todo lo que son las variables macroeconómicas de un país: inflación, desempleo, tasa de crecimiento, Producto Interno Bruto, etc. Y para poder manejar toda esta información, el Estado, de alguna u otra forma, eh, emite o, o formula o planifica realmente, es el término correcto, lo que se llama las políticas económicas. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando hoy de lo que son las políticas económicas desde el punto de vista de la macroeconomía o de las variables económicas en cualquier país. En primera instancia tenemos políticas monetarias. Dichas políticas monetarias se refiere al control del dinero, los tipos de interés y para la consecución de objetivos determinados desde el punto de vista de la liquidez monetaria. Luego hablamos de que existen las políticas fiscales. Las políticas fiscales básicamente se maneja o consiste en la utilización del gasto público y los impuestos para conseguir mejores objetivos determinados. También podemos estar hablando de las políticas sociales, que una política social es el tipo de política destinada a beneficiar a la población, ya sea en su conjunto o a un sector determinado que experimenta en concreto un problema. Y también estamos hablando, desde el punto de vista de la macroeconomía, que existen las políticas de comercio exterior o las políticas comerciales, o por las políticas externas también la llaman, que básicamente es el conjunto de regulaciones que determina cómo se desarrollan las relaciones económicas entre empresas o individuos y agentes en el extranjero. O sea, es decir, se toma en cuenta las relaciones que puede tener el país con los denominados, con los que se denomina el resto del mundo. El resto del mundo son todos los países que están relacionados de alguna u otra forma con Venezuela a nivel comercial. Vamos a ir desarrollando cada una de estas premisas y tenemos, como dije hace un momento, no tengo cámara, me van a perdonar en este video, pero bueno, lo importante es ir a avanzar un poco con la clase. Entonces, cuando hablamos de política monetaria, ¿de qué estamos hablando? La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. ¿Ok? La política monetaria básicamente lo que busca es controlar, por ejemplo, la liquidez monetaria, y al controlar la liquidez monetaria se puede controlar lo que se llama inflación, básicamente un poco lo que dice la lámina. A través de la política monetaria, los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en valores estables. Entonces, cuando se aplican políticas monetarias, básicamente o el Estado está tratando de controlar lo que se llama la liquidez monetaria. La liquidez monetaria es todo el dinero que puede estar en un momento determinado en manos del público, y a través mientras haya mayor liquidez monetaria, mientras haya más dinero, está la tendencia que el público, las personas, o las personas que puedan vivir en un sistema económico específico tengan mayor propensión a consumir porque hay dinero, tienen liquidez, tienen dinero en los bolsillos y evidentemente al aumentar el consumo de los bienes y servicios, si hay un consumo continuo de esos bienes o servicios, puede haber entonces un incremento de precio por parte de los empresarios, lo que entonces pudiera estar originando lo que se llama inflación. La política monetaria puede ser monetaria expansiva o monetaria restrictiva. Es una política monetaria expansiva. Consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir un crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación, o sea, tiremos dinero a la calle y obviamente al haber dinero en la calle se puede estimular la inversión, hacer nuevas empresas, hacer nuevos parques, hacer nuevos negocios, ¿ok?
pero también, y eso ayuda a consumir, a el crecimiento económico se incremente, y obviamente también tiene la contracara a la moneda, es que al haber tanto dinero en la calle se suele provocar la inflación, porque se, se incentiva el consumo desmedido de bienes y servicios producto del exceso de liquidez monetaria que puede haber en un momento determinado. Luego hablamos de lo que es política restrictiva, trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas restrictivas, se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de la política monetaria? Básicamente es controlar la inflación para mantener niveles de precio en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación, que ya lo vamos a explicar en las próximas láminas, y se utilizan políticas monetarias expansivas. Otro objetivo de política monetaria es reducir el desempleo. Al reducir el desempleo se procura que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo, o sea, personas que están en capacidad de trabajar y que no lo están haciendo porque no se pueden eh, insertar en el mercado laboral, porque no se pueden integrar al parque empresarial y por lo tanto no tienen un empleo y obviamente su capacidad adquisitiva merma, ya que no tiene capacidad adquisitiva porque no está generando recursos. Entonces, básicamente eso es un poco lo que significa procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, para ello se utilizan políticas expansivas que impulsen la inversión y la contracción. ¿Ok? Políticas expansivas que incentiven la inversión desde el punto de vista de vamos a abrir más locales comerciales, vamos a abrir más eh, centros comerciales, vamos a abrir más restaurantes, más empresas, en fin, incentivar a que los empresarios, empresas privadas, inviertan en el país y generen puestos de trabajo y obviamente al generar puestos de trabajo se va a generar mayor producción de bienes y servicios y al generarse mayor producción de bienes y servicios, obviamente se contrata personas para trabajar en ese nuevo proceso productivo creciente y obviamente baja la situación de desempleo. Otro objetivo de la política monetaria es conseguir el crecimiento económico. Básicamente, ¿qué es conseguir el crecimiento económico? Asegurar que la economía del país crece para poder asegurar el empleo y el bienestar. Para ello se utilizan políticas monetarias expansivas. También podemos hablar de que hay que mejorar, otro objetivo de la política monetaria es mejorar el saldo de la balanza de pago. ¿Qué es la balanza de pago? Básicamente es la relación que hay entre las exportaciones de un país y las importaciones de un país. Si un país exporta más de lo que importa, por lo tanto, se habla que hay un superávit en la balanza de pago. Si un país importa más de lo que exporta, se habla que hay un déficit en la balanza de pago. Entendiendo o dando por entendido que sabemos que exportaciones son todos los bienes y servicios que se venden, que se producen en Venezuela, en este caso, que es donde estamos dando la clase, que se producen en Venezuela y se venden al resto del mundo, o sea, es decir, a todos los países que conforman o que tienen algún tipo de relación comercial con nuestro país. Eso es exportar. El petróleo es una exportación. Mientras que importar es básicamente comprar a todos los países que tienen relaciones comerciales con Venezuela, comprar los bienes y servicios que creemos que pueden hacernos falta o que son propensos a consumir y que no se producen en el país. Entonces, el saldo de la balanza comercial viene a ser esa relación. ¿Cuánto tengo o cuánto estoy vendiendo menos cuánto estoy comprando? O cuánto estoy comprando menos cuánto estoy vendiendo. Básicamente, exportaciones es vender, importaciones es comprar. Y cuando entonces hablamos de un saldo de la balanza de pago, cuando vendemos más de lo que compramos, estamos en un superávit. Cuando compramos más de lo que vendemos, estamos en un déficit, ¿no? Y eso es un poco lo que significa
mejorar el saldo de la balanza comercial. ¿Ok? De alguna u otra forma, dice vigilar que las importaciones del país no son mucho más elevadas que las exportaciones, porque podría provocar un aumento incontrolable de la deuda y de crecimiento económico. Perdón, perdón. Aquí, cuando hablamos de, bueno, quizás aquí hubo un error de mi parte en el orden, pero cuando hablamos de finanzas públicas, estamos hablando, perdón, cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de las políticas fiscales, monetarias, sociales y comercio exterior. Y aquí les estoy mostrando en esta lámina un poco la relación entre lo que es las políticas fiscales, que son llevadas por el CENIAT en Venezuela, las políticas monetarias, que pueden ser llevadas por lo que es el Banco Central de Venezuela, las políticas sociales, a través del gobierno bolivariano de Venezuela, y la política de comercio exterior, que estamos hablando de la Organización Mundial de Comercio, entre otros. Ahora vamos a estar hablando de lo que son las políticas fiscales. ¿Qué son las políticas fiscales? Es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y de su administración. La política fiscal está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como impuestos y gastos públicos, para mantener un nivel de estabilidad en los países. Básicamente, a través de la política fiscal está todo lo que son los ingresos del país reflejados en impuestos o gastos o ingresos correspondientes a las exportaciones, a los ingresos que entran por exportación. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de la política fiscal? Dentro de los objetivos de la política fiscal, podemos estar hablando que existen objetivos a corto plazo, que son básicamente estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. Y en el largo plazo existen objetivos que es incrementar la capacidad de crecimiento económico del país mediante los gastos de inversión y desarrollo. Esa I significa inversión y de desarrollo, educación, inversión en infraestructuras y del ingreso incentivo a obra. Además, se persigue el objetivo de la equidad y la redistribución de la renta. Las políticas fiscales pueden ser expansivas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una política fiscal expansiva? Es aquella que se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico, cuando más bien en vez de estar creciendo, estamos reduciendo el crecimiento, o sea, estamos en decrecimiento económico. Y cuando hay altos niveles de paro, o sea, cuando hay altos niveles de desempleo, ¿ok? El gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado, consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones, que es lo que se llama gasto agregado, aumentando la renta efectiva para disminuir la tasa de desempleo. La política fiscal expansiva puede ser o aplicarse por cinco vías. Una es la reducción de impuestos. ¿Ok? Cuando estamos aplicando una política fiscal expansiva, estamos en una de las principales causas o, o tipos o instrumentos es la reducción de impuestos, para buscar de esa forma un impacto positivo sobre el consumo. La otra es el aumento del gasto del gobierno, desplazando el alza, desplazando el aumento del gasto agregado. Otra puede ser los estímulos de inversión privada, a través de modificaciones o excepciones, la política fiscal es provocar aumentos en la demanda agregada. La otra puede ser incentivos fiscales para estimular la demanda en el de los no residentes, mayores exportaciones netas. Y la otra es lo que llama dinero helicóptero, que es sencillamente tratar de buscar dinero, de conseguir dinero por cualquier vía, ¿no? Dentro de la política fiscal tenemos entonces, por ejemplo, la política fiscal contractiva, que es aquella cuando existe una situación inflacionista o inflacionaria provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso, sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Algunas
consideraciones de la política fiscal contractiva. Se aumentarían los impuestos, se reduciría el gasto público, se reduciría, se actuaría como para desalentar las inversiones, desanimar las inversiones privadas y las exportaciones netas. Una política social, bueno, vamos a dejar, ya que quedan nada más un poco menos de 4 minutos, un poco más de 4 minutos, tomando en cuenta que hay un pequeño percance técnico, pero en algo se avanzó. Vamos a dejar las posiciones hasta aquí o vamos a avanzar un poquitico más estos 4 minutos y vemos hasta dónde podemos llegar. A ver, disculpe. Vamos entonces a hablar un poquito rápido, que esta es cortica. ¿Qué es la política social? La política social es un tipo de política destinada a beneficiar a la población, ya sea en su conjunto o un sector determinado que experimenta un problema concreto. ¿Cuáles son las características de las políticas sociales? Se desarrolla desde los poderes públicos. Ha de estar consensuada y apoyada por los principales actores sociales implicados, empresas, gobierno, sindicatos, por ejemplo. Va destinada a los ciudadanos, se desarrolla con el fin de paliar un problema social o beneficiar a algún grupo discriminado. Es una de las herramientas más importantes del estado de bienestar y se financia de forma pública a través de los impuestos. Política de renta, fíjense que era cortito. Política de renta se trata de un conjunto de acciones que lleva a cabo el gobierno con el fin de interferir en la formación de las rentas salariales y no salariales. Objetivo de las políticas de renta, básicamente lograr estabilidad de precios, una cierta meta de rango de inflación, mejorar la distribución de la renta, disminuir el empleo, entre otros. Hay distintas políticas de renta, como puede ser la voluntaria, que está por acuerdo entre el gobierno y los distintos agentes económicos afectados, por ejemplo, acuerdo entre los empresarios, sindicatos y gobierno. La impuesta, que es obligatoria a través de leyes, normas u otras regulaciones, y el contrato social, que son los acuerdos entre el gobierno y algunos afectados, usualmente los trabajadores, que pueden negociar una moderación de sus salarios a cambio de mejoras en la política social. Por último, hablamos de la política comercial. Con esto hemos abarcado todas las políticas macroeconómicas. La política comercial es el conjunto de las regulaciones que determinan cómo se desarrolla la relación económica entre las empresas e individuos locales y agentes en el extranjero, un poco lo que le dije al principio de esta exposición. Los países cuentan con distintas herramientas de política comercial, entre las cuales destacan las barreras arancelarias, tales como los impuestos a las importaciones, y las barreras no arancelarias, tales como cuotas a la importación y medidas fitosanitarias. La diferencia entre lo que se llama comercio internacional y comercio exterior es básicamente que el comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial, mientras que el concepto de comercio exterior suele utilizarse para mencionar las transacciones de un país frente a lo que se llama, o lo que hemos denominado, el resto del mundo. ¿Sí? Básicamente, con esto hemos hablado hoy de lo que es las políticas públicas o las políticas económicas. Me devuelvo para que concretemos y veamos bien de qué hablamos hoy, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos. Hoy hablamos de lo que son las políticas de comercio exterior, hablamos de lo que son las políticas monetarias, hablamos de lo que son las políticas cesarias y hablamos de las políticas fiscales. ¿Ok? Este, entonces, hemos visto, avanzado un poco en lo que es la parte macroeconómica. La próxima clase vamos a entrar más en conceptos macroeconómicos, como son los conceptos de inflación, desempleo, tipo de cambio sí, tipo de cambio básicamente.
crecimiento económico,